Saludos, en esta ocasión presento la actividad de la guía 3.22.020.15.01 AA4 Evidencia 01 que hace referencia al video expositivo sobre experimento de aplicación. Mi nombre es Jorge Ricardo Guerrero Castro, soy del Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software de la ficha 2834953. Listo, empezaremos hablando sobre la conservación de la energía, pero antes de ello debemos comprender qué es la energía. Entonces, la energía es la capacidad de hacer un trabajo, o sea, cualquier cosa que implique un cambio. Y esta energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma de una forma de energía a otra. Es por esto que la conservación de la energía en un sistema permanece sin variación en el tiempo, ya que es la misma solamente que en diferentes formas. También nos encontramos con el concepto de oscilaciones y ondas, y se denomina una oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio sistema. Ese es el principio para entender una onda, y una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, la presión, un campo eléctrico o un campo magnético, y esto implica un transporte de energía, pero sin transportar materia. Y para el análisis de una onda se tiene en cuenta su posición de equilibrio, como podemos mirar en la imagen. Vendría a ser su posición de equilibrio en el eje X. Y nos encontramos que el punto más bajo se denomina valle, su punto más alto se denomina monte, y la longitud de onda es la distancia entre monte y monte o entre valle y valle. Y la amplitud de onda es la distancia entre la posición de equilibrio y el punto del valle o el punto del monte. Encontramos también el concepto de electromagnetismo, pero para entender este concepto primero debemos entender otros conceptos, como por ejemplo el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Un claro ejemplo de estos son los imanes. Polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. El electromagnetismo es el campo magnético creado por una corriente eléctrica, o sea que si existe una corriente eléctrica, también con ella existe un campo magnético a su alrededor, como lo miramos en la imagen. Existe una corriente eléctrica y a su alrededor se crea el campo magnético. Encontramos también la termodinámica. La termodinámica se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. La termodinámica es el estudio del movimiento desordenado de las partículas, de allí su nombre, pues el término significa calor y dinámica hace referencia al movimiento. Y en la termodinámica se establecen cuatro principios o leyes. Entonces encontramos la ley cero, que nos dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, también están en equilibrio entre sí. También encontramos la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza algún trabajo sobre este. Encontramos también la segunda ley, que nos dice que no es posible un proceso que transforme en trabajo todo el calor absorbido, ni tampoco un proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Y la última ley, la tercera ley, nos dice que al llegar al cero absoluto, o sea, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y la entropía alcanza un valor mínimo constante. A continuación, visualizaremos un experimento de aplicación sobre la termodinámica. Para este experimento utilizo una vela como fuente de calor y lo que hice fue llenar un globo con agua, como pueden observar, y lo acerco a la vela, a la llama de la vela. Y el globo no explota y aguantaría mucho, mucho, mucho tiempo sin explotar porque el agua absorbe mucha energía calorífica. Ahora lo que hago es llenar un globo solamente con aire y al acercarlo al fuego explota de inmediato. Conclusiones del experimento. El globo que solo contenía aire, al contacto con el fuego, explotó en muy poco tiempo, ya que se quema el plástico y el aire no absorbe calor como lo hace el agua. El globo que contiene agua aguanta mucho tiempo sin explotar, ya que el agua absorbe mucha energía calorífica, así protegiendo el plástico del globo. Y por último, en el experimento se cumple la ley cero y ley uno de la termodinámica anteriormente explicada. Gracias al conocimiento de estos campos, como lo es
el campo de las ondas, el campo del electromagnetismo y el campo de la termodinámica misma, encontramos los siguientes avances tecnológicos que no hubiesen sido posibles sin el estudio de estos campos, como lo es las redes de transmisión eléctrica, los transmisores, la radio, la televisión, el internet, el radar, el microondas, los rayos ultravioletas, el wifi y los motores eléctricos.